Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como lo publiqué en mis redes sociales, lamentablemente no pude subir un episodio el viernes anterior. Tuve un resfriado, la garganta cerrada, pero ya me encuentro de regreso. Gracias a todos los que me mandaron mensajes a través de las redes. Asimismo, quiero agradecer a todos los que siguen escuchando semana a semana y a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Instagram, Twitter y Facebook, donde publico contenido adicional de los episodios y donde pueden hacerme llegar sus comentarios, saludos, recomendaciones y sugerencias de historias. Por último, no olviden visitar mi página www.terrorcercadeti.com, donde encontrarán un banner al servicio Audible. Al hacer clic ahí, podrán tener acceso a una gran variedad de audiolibros y al suscribirse, podrán gozar de un mes gratis de este servicio. Cuando hacen esto, me ayudan con los costos asociados a mantener el podcast. Esta semana les contaré la historia de la doctora Linda Hazzard, una mujer cuyos métodos eran poco ortodoxos y sobre todo extremos. Ella creía que la causa de todas las enfermedades conocidas era la comida. Para ser más precisos, el exceso de comida que consume una persona. Linda Hazzard nació en Minnesota en el año de 1867. A los 18 años, se casó y tuvo 2 hijos. Pero cuando ellos eran aún jóvenes, abandonó a su familia para iniciar sus estudios médicos. Pero el único estudio relacionado con la salud que se sabe fue un entrenamiento de enfermera osteópata. A los pocos años, en 1902, mientras su divorcio estaba por concluir, un paciente que se encontraba bajo el cuidado de Hazzard como enfermera murió. Durante la autopsia se determinó que la causa de la muerte fue ayuno, no comer por días. El fiscal intentó presentar cargos contra ella, pero al no ser un médico oficial, no podía ser sujeta a esta responsabilidad. A pesar de que nunca obtuvo un grado médico, ni haber realizado los estudios necesarios, el estado de Washington le otorgó una licencia para practicar medicina, ya que ella contaba con el título de especialista en ayuno. Esto gracias a una brecha, una deficiencia, por así llamarlo, permitía a los practicantes de medicina alternativa obtener la licencia sin los estudios formales. En 1904, se casa con el teniente Samuel Hazzard, quien tenía lo que parecía ser una prominente carrera en el ejército, pero fue detenido por usar fondos del mismo. Él ya había estado casado en 2 ocasiones anteriores, pero por lo menos en una de ellas no obtuvo un divorcio formal, por lo que al estar casado con Linda, él fue arrestado y cumplió una condena de 2 años en cárcel por bigamia. En 1906, Linda Hazzard y su esposo, ya libre, se hicieron de un terreno donde iniciaron la construcción de lo que ella imaginaba iba a ser un gran sanatorio, llamado Wilderness Heights, en Olalla, Washington, donde los pacientes serían internados y sometidos a sus tratamientos. Como les decía al principio, ella afirmaba que la fuente de las enfermedades era la sangre impura, efecto de una digestión dañada. Para combatir este problema, ella creó un tratamiento compuesto de 3 partes. Primero, los pacientes debían seguir un ayuno severo por días, semanas y hasta meses, solo consumiendo caldo de verduras, y me refiero solo al líquido, no a los vegetales, y de vez en cuando, cucharadas de jugo de naranja. La segunda parte del tratamiento consistía en enemas diarios, que duraban por horas y usaban hasta 12 litros de agua. Se dice que los gritos de dolor de los pacientes podían ser escuchados a lo lejos.
La última parte se trataba de lo que ella determinaba un masaje. Pero creo que a estas alturas podemos imaginarnos que nada en esta mujer era normal. Así que lo que ella llamaba un masaje consistía en golpizas. Ella golpeaba a los pacientes con sus propios puños, en la frente, espalda y sobre todo en el estómago, mientras ella repetía: elimina, elimina, elimina. La gente de la localidad comenzó a referirse a este lugar como Starvation Heights o Colinas del Hambre. Esta gente constantemente se encontraban con personas esqueléticas, tratando de huir de ese lugar, rogando por comida. Antes de Hazard, el ayuno no era considerado un método normal de medicina. Es más, era considerado algo bastante extraño. Pero en 1908, Linda publicó el libro Fasting for the Cure of Disease, Ayuno para la cura de enfermedades, donde promovía que el ayuno era la cura para prácticamente todo malestar y enfermedad, incluido el cáncer. Ella aseguraba a sus pacientes que su método era la panacea contra todo tipo de enfermedades, ya que eliminaba las toxinas del cuerpo al permitir que el sistema digestivo descansara. En 1908, Daisy Maud Hogland, descendiente de una familia noruega, fue sometida a un ayuno de 50 días. En febrero, al final de su ayuno, ella murió con tan solo 38 años. Daisy fue la primera persona en Washington que oficialmente murió bajo el cuidado de Hazard siguiendo su dieta extrema. En 1911, en Victoria, Columbia Británica, Canadá, las hermanas Dorothea y Claire Williamson se encontraron con un anuncio publicitario del libro de Hazard. Las hermanas inglesas, en sus años 30, herederas de una gran fortuna. Algunos decían que eran hipocondríacas, pero Dorothea constantemente se quejaba de inflamación de glándulas y dolor reumático, y Claire había sido diagnosticada con prolapso uterino, es decir, útero caído. Ambas buscando ayuda médica, sin hasta ese momento encontrar algo que las hiciera sentir mejor en sus malestares. Ya habían intentado muchas cosas, incluidos diferentes métodos alternativos, como dejar de comer carne roja y no usar corset, lo que para la época era inaudito. Ellas vieron en Hazard su mejor opción. Al enterarse de sus ideas y su instituto, viajaron a Seattle para entrevistarse con la doctora, quien les dijo que necesitaban empezar su tratamiento inmediatamente, instalarse en Seattle en un hotel, ya que ella les dijo que el instituto aún no se encontraba listo para que ellas se mudaran allá. Las hermanas Williamson no le informaron a su familia del tratamiento que estaban por empezar, ya que ellos no estaban de acuerdo con muchos de los otros que habían tomado en el pasado. A pesar de los métodos extremos, al inicio del tratamiento, ellas sintieron que sí estaban mejorando. Durante estos tratamientos, la doctora Hazard conversó con las hermanas, y fue así como se enteró de la riqueza que poseían, y las convenció de que todas las joyas, efectivo y títulos de propiedades que tuvieran, se los dieran a ella, quien los resguardaría en su caja fuerte. Mientras todo esto pasaba, nuevas muertes comenzaron a suceder bajo su cuidado. Pero de nuevo, por azares del destino o sus propios engaños, en muchas de estas muertes ocurridas bajo sus cuidados, ella misma era la encargada de llevar a cabo la autopsia. En todos los casos, la causa de muerte era determinada como una condición preexistente, con lo que ella se liberaba de cualquier sospecha. En abril de 1911, Dorothea y Claire, después de 2 meses bajo ayuno, se encontraban delirantes. Claire, en ese estado,
es convencida por Hazard para cambiar su testamento, dejar un pago mensual, designarla como heredera y darle control completo de su cuerpo si ella llegara a fallecer. A pesar de su estado débil, las hermanas trataron de protestar a los tratamientos. Pero es ahí cuando Hazard les informa que el sanatorio estaba terminado y ellas podrían internarse ahí, y son llevadas. Ellas llegan a este lugar. Después de un poco de tiempo, ellas llegaron a pesar poco más de 30 kilos. Parecían cadáveres andando. Cuando comenzaron a darse cuenta de su situación, pero sin las suficientes fuerzas para resistirse, su única opción fue enviar un telegrama a quien había sido su nana durante la niñez, Margaret Conway, quien se encontraba en Australia. Margaret, al recibir esta nota, de inmediato vio algo extraño en el mensaje y decidió ir lo más rápido posible a donde se encontraban las hermanas. Pero en esta época, como les digo, en 1900, el viaje de Australia a Seattle tomaba un mes. Margaret llegó en junio de 1911 y fue recibida por el esposo de Hazard. Él le informó que Claire había fallecido. La causa: medicamentos administrados durante su niñez, y que el tratamiento de Hazard había iniciado demasiado tarde para poder ayudarla. Cuando Margaret es llevada al sanatorio para ver a Dorothea, se encontró con una imagen que la aterró. Ella pesaba solo 22 kilos y medio. Eran básicamente huesos. Se encontraba en un estado irreconocible. También vio en la oficina de Hazard joyas y algunos otros objetos que ella reconoció eran propiedad de las hermanas. Es más, al entrevistarse con la doctora, ésta se encontraba usando ropa de Claire. También, durante su visita y recorriendo el lugar, Margaret se encontró ahí con otros pacientes que se acercaban tímidamente a pedirle ayuda, algo de comer. Margaret intentó llevarse a Dorothea, pero esto le fue negado, ya que ella había firmado aceptando el tratamiento y custodia legal bajo los cuidados de Hazard. Margaret se retiró del lugar, pero de inmediato contactó a un tío de las hermanas que vivía en Portland, Oregon. Le contó la situación y le pidió que se llevara a Dorothea. Cuando el tío llega, los Hazard aceptan dejarla ir, pero con la condición de pagarle los gastos de su tratamiento, algo que él no tenía otra opción, así que aceptó. Cuando por fin Dorothea se encuentra a salvo con su familia, estos intentan presionar a las autoridades para investigar y poner cargos contra Hazard. Durante esta investigación, tanto el tío de las hermanas y el vicecónsul británico descubrieron que Hazard y su esposo se encargaban de obtener control de las propiedades y riquezas de sus pacientes, no solo de las hermanas, de la mayoría de los pacientes, quienes al morir, en muchos casos les dejaban todo a su nombre. En agosto de 1911, Linda Hazard fue arrestada, con cargos por el asesinato de Claire Williamson. El juicio inició en enero de 1912. Ahí, Dorothea sirvió como testigo clave. Además de ella, otros pacientes y enfermeras del lugar fueron a presentarse para declarar sobre las crueldades a las que los pacientes eran sometidos. Hazard rechazó toda acusación en su contra, diciendo que las muertes asociadas a ella no fueron debido a la privación de alimentos, sino a la avanzada enfermedad que los pacientes presentaban al llegar con ella. Al término del juicio, Hazard fue declarada culpable del homicidio involuntario de Claire Williamson. Linda Hazard fue sentenciada a una pena de 2 a 20 años en prisión, con trabajos forzados, y su licencia médica fue retirada.
Ella fue recluida en la Penitenciaría Estatal de Washington, donde cumplió una sentencia de solo 2 años, después de los cuales fue puesta en libertad condicional. Y solo unos meses después, el gobernador del estado, sin ninguna razón aparente, le otorgó el perdón. Hazard y su esposo se mudaron a Nueva Zelanda, lugar donde tenía un gran número de seguidores. Ahí comenzó a practicar como dietista y osteópata. Pero las autoridades del lugar inmediatamente se dieron cuenta de sus métodos y les fue prohibido practicar en ese país. En 1920, regresaron a Estados Unidos y al mismo lugar, Olalla, Washington. Ahí abrieron un nuevo sanatorio, mucho más grande que el anterior, conocido como School of Health, Escuela de la Salud, donde continuó haciendo pasar hambre a sus pacientes, aunque ahora ya sin su licencia médica. En 1927, escribió otro libro, donde ella sostenía sus teorías y sus prácticas. Esto, sorprendentemente, le trajo más fans y pacientes. En 1935, este nuevo sanatorio se incendió. Después de esa fecha, no fue reconstruido. Es más, aún hoy, se pueden ver los restos de las paredes solamente, ya cubiertos por hierbas. En 1938, Linda Hazard, ya de 70 años, enfermó. Inició su propio tratamiento de ayuno, pero murió al intentar curarse a sí misma a través de la privación de alimentos. Gran parte de su historia fue documentada por el autor Greg Olsen, de Seattle, en el libro Starvation Heights. Si quieren saber más sobre esta historia, les recomiendo el libro, que contiene mucha más información sobre la situación de los pacientes viviendo en ese lugar. A la fecha, se desconoce el número exacto de víctimas de Hazard, aunque se le pueden asociar por lo menos 12 muertes seguras, pero se cree que fueron más de 40 pacientes los que murieron bajo sus cuidados. Es probable pensar que la mentalidad y personalidad de Linda llegaba al punto de un líder de culto, ya que lograba que las personas atendieran voluntariamente y aceptaran el tratamiento basado en ayunos extremos y golpes. Era tan fuerte su personalidad que pocos de sus pacientes se atrevieron a cuestionar sus métodos o desobedecer sus órdenes. Con esto llego al final de este episodio. Te recuerdo estar siempre alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.